y que justamente esta es la palabra que Dios da por lo que Mari, mi esposa, comentó para pedir oración. En el nombre de Jesús. Este Salmo 107 justamente es el salmo, es el remedio para las aflicciones. El remedio para los problemas, para como estábamos, estas canciones tan lindas que hemos cantado, ¿no? Que son canciones que cuando clamamos, Dios responde. Cuando clamamos, Dios responde. Y el Salmo 107 dice, en 4 partes, ahí yo les marqué con rojo los 4 versículos donde dice la palabra: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. El versículo 13 dice: luego clamaron a Jehová en su angustia y el Señor los libró de sus aflicciones. El versículo 19 dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó y los libró de sus ruinas. El versículo 28 dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¡Qué tremendo! 4 veces lo responde. Algunos dicen que cuando Jesús repite 2 veces una cosa, cuando Dios repite 2 veces una cosa, es porque es muy importante. Cuando Dios lo llamó a Moisés, le dijo: Moisés, Moisés. Cuando lo llamó a Samuel, le dijo: Samuel, Samuel. Ay. Y la palabra de cierto os digo, cuando dice de cierto os digo, en griego es amén, amén, lego, jumín. ¿Por qué dice de cierto os digo? ¿Por qué 2 veces? Otra vez, cuando repite 2 veces algo, es porque es muy importante lo que va a decir o lo que está comentando. Y acá lo repite 4 veces. 4 veces. Fíjense en su Biblia, fíjense en su Biblia ahora, el versículo 4 dice: anduvieron perdidos por el desierto, en soledad sin camino, sin hallar una ciudad donde vivir, hambrientos, sedientos, su alma desfallecía. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Versículo 10, algunos moraban en tinieblas, habrán estado con brujo, y en sombras de muerte, aprisionados en aflicción, en hierros, en las cárceles habrá sido, por cuanto fueron rebeldes a la palabra, aborrecieron el consejo del Altísimo. Dios quebrantó sus corazones, cayeron y no hubo quien los atendiese y les ayudase. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y el Señor los libró de sus aflicciones. Versículo 17, fueron afligidos los insensatos a causa del camino, eran rebeldes, tenían sus maldades, la causa de la rebeldía eran sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de todas sus ruinas. Entonces el versículo 26 dice: suben los cielos, descienden los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan porque todo lo que hacen es inútil. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y el Señor los libró de sus aflicciones. ¡Qué tremendo! ¿Cuál es? ¿A dónde tenemos que ir? Al clamor. No es orar. Algo así yo di todos los primeros miércoles de cada mes. Yo voy a una iglesia en Luque a dar discipulado y hablé sobre esto y justamente les hablaba del tema de clamar. No hagamos como se hace. Yo cuando escucho a un hermano orar, yo sé qué vida de oración tiene. Si empieza orando: gracias por este día que nos has dado, porque están 2 o 3 en tu nombre, tú estás en medio, quédate con nosotros, Señor, no tiene vida de oración. Siempre repite el mismo Padre Nuestro evangélico.
Entonces, hermanos, qué lindo es cuando fluye la oración, cuando hay fluir, cuando fluye, cuando yo estoy orando y clamando. Acá dice que clamaron. ¿Y cuál fue el resultado de todo su clamor? Veamos. El resultado de todo su clamor, versículo 29. Cambió la tempestad en sosiego, resultados de clamar. Se apaciguaron las ondas, la lluvia, el mar, las olas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guió al puerto deseado, resultado del clamor. Alaben sus misericordias. Versículo 35. Vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales, resultados de clamar en el momento difícil. Fundaron ciudades donde vivir. En el versículo 4 dice acá que no tenían ciudad donde vivir. Después de clamar, fundaron ciudades donde vivir. ¿Se dan cuenta el resultado de clamar al Señor en el momento difícil? Y dice el versículo 38, los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Versículo 41, levanta de la miseria al pobre y los hace multiplicar en familias. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! El resultado de clamar. Tenemos que aprender a clamar. Esta mañana yo me levanté, nos hicieron a las 5 de la mañana, y estuve esta mañana clamando. Estuve clamando y clamé. Había muchas cosas importantes para hacerlas y estuve clamando al Señor. Es muy bueno clamar. Y yo siempre les suelo decir a los hermanos, cuando les ministro a algún hermano y le oro, que me pide oración, les digo, levántate media hora antes de tu horario habitual para ir a trabajar, y esa media hora dedicada a orar antes de salir. Vas a ver la respuesta. Si aprendes a clamar, vas a ver la respuesta. Cuando tenemos que cruzar vientos, tormentas, cuando hay aguas impetuosas que quieren hundir nuestra barca, ahí entonces levantamos nuestro clamor, y a veces parece como que no hay respuesta, pero cuando parece que ya no hay salida, entonces ahí el Señor impulsa nuestra fe, y ahí vemos que el Señor calma la tormenta, el Señor abre los cielos dándonos respuesta, esa respuesta que necesitamos, y empieza otra vez esa fe y esa perseverancia hasta que tenemos la respuesta. En el nombre de Jesús, todos los que estamos pasando momentos difíciles, todos los que estamos pasando momentos difíciles, sean momentos de angustia, sean momentos de injusticia, momentos de dolor, momentos de enfermedad o de otras necesidades urgentes, vamos a proclamar el Salmo 107. Este salmo es para orarlo. Usted tiene que orar los salmos y aprender los proverbios. En los salmos aprendemos a orar y en los proverbios aprendemos a vivir. Y cada vez que hay una necesidad y no sabe cómo orar, ore un salmo, y ese salmo le va a levantar otra vez, le va a levantar en el momento difícil. La proclama del Salmo 107 con fe es poderosa, es muy poderosa. Así que en el nombre de Jesucristo, a veces queremos solucionar cosas muy con fuerzas humanas, no con oración, con fuerzas humanas. O a veces vamos al abogado, o a veces vamos al psicólogo, o a veces vamos al psiquiatra. Jesús nunca dijo, este problema no te lo puedo solucionar, te recomiendo que te vayas a un psiquiatra. Hola, con la palabra. El mismo hermano Edgar dijo, la Biblia es la boca de Dios. Cuando yo voy a Dios, a veces queremos solucionar. ¿Ustedes se acuerdan del caso de Getsemaní, cuando Jesús estuvo en Getsemaní? Lo llevó a los discípulos a orar, ¿no? Y Él los dejó ahí y dice, vamos a orar. Se apartó una hora para orar lejos, y los discípulos se quedaron durmiendo.
En lugar de orar, durmieron. Cuando vino Jesús ya estaban durmiendo. Le dijo, ni una hora pudieron orar. ¿Y qué pasó? Cuando él se levantó, los vio durmiendo, ¿qué pasó después? Vino una turba, adelantándose su discípulo Judas, le dio un beso, le entregó. Problema grave, iba a morir, problema grave, situación difícil. Él dijo a Pedro y a los otros discípulos, hermanos, oren por mí, voy a pasar un momento muy difícil, oren por mí. Ellos se quedaron durmiendo. Y luego cuando vinieron para prenderle, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué usó? Usó una espada. Usó una espada. ¡Qué tremendo! En lugar de orar, eso ocurrió en Getsemaní. Jesús estaba, pero le dijo a Pedro, estoy afligido. Y luego vinieron para prenderle. Y cuando Pedro hizo eso, sacó la espada, queriendo solucionar humanamente los problemas. Y Jesús le dijo, no, si hubieras estado orando, esto no hubiera pasado. No hubieras usado la espada. Cuando viene un enemigo, no usemos la espada, usemos la oración, el perdón, solucionemos. No usar la espada. Ese es el problema. Entonces, ¿qué hizo él? Usó mal, buscó mal el recurso para solucionar el problema. Usó recursos humanos en lugar de ir al Señor. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Los enemigos espirituales, yo me defiendo de los enemigos espirituales con armas espirituales. Zacarías 4:6 dice, no es con fuerza ni es con espada, sino que es con el poder del Espíritu Santo clamando, dijo. Y es cierto, ¿no? No es con fuerza, no es con espada. ¿Cómo dice la palabra? ¿Cómo dice la palabra ahí en Job 8:5? Dice, de mañana, si de mañana buscares a Dios, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Proverbios 8:17 dice, me hallan los que temprano me buscan. Hermanos queridos, comiencen a levantarse más temprano de la hora habitual. Yo todas las mañanas me levanto a las 4:30 de la mañana a mandarle mensajes a los hermanos, a orar por los hermanos y después para orar a las 5 con la oración que hacemos del grupo de la iglesia. Estamos siempre orando, siempre orando. Hermanos queridos, algunos luchan contra Satanás, otros luchan contra sábanas. A veces es más poderoso luchar contra las sábanas que contra Satanás. Hermanos queridos, luchemos contra Satanás y luchemos contra sábanas. Van a ver, cuando empiezan a orar antes de salir a trabajar, van a ver la diferencia y van a ver la obra del Señor. Si de mañana buscares a Dios, me hallan los que temprano me buscan. Y saben que de tanto levantarme, a veces yo tengo que ir una noche a predicar a una iglesia. El otro día fui a Luque y volví tarde, ya tenía pocas horas para dormir. Dormí 4 horas, 3 horas y media, 4 horas y media. Me levanté a las 4:30 y otra vez, y a veces tengo que ir a la empresa y también tengo que levantarme temprano a dar charlas allá a capellanía, y también temprano tengo que ir temprano. Y llegó un momento que estaba muy cansado y agotado. Estaba por llamarle a uno de los hermanos para decirle, empiecen ustedes esta mañana, yo voy a descansar un poco en el grupo de oración. Y yo le estaba por decir para la mañana siguiente. Esa misma noche a las 3 de la mañana vino sobre mí un bálsamo y una fuerza y un poder, una fuerza física que me ayudó hasta el día de hoy. En todas las cosas, hermanos, vamos a buscar recursos
divinos, recursos espirituales. Entonces clamaron en su angustia. Aprendamos a clamar en nuestras necesidades y que Dios haga la obra. Que Dios no nos ayude en nuestras necedades. A veces hablamos mal, que tenemos doble idioma, ¿no? Hablamos mal. Dios no nos ayuda en nuestras necedades, nos ayuda en nuestras necesidades. Y pidamos al Señor, clamemos el clamor del Señor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que esta semana podamos experimentar cosas grandes y ocultas que nunca hemos visto y nunca hemos conocido. Amén. 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 Padre, que esta palabra de hoy, Señor, cale en mi alma, en mi espíritu, en mis tuétanos, que pueda la palabra llegar hasta ahí, hasta los tuétanos, y que podamos, Señor, aprender a clamar cada mañana. Señor, danos la fuerza, que pongamos el despertador, lo que sea, o vos, Señor, llamanos y despertanos para que oremos antes de empezar cada mañana y vamos a ver la gloria del Señor. Clamaron en sus angustias y el Señor los libró de sus aflicciones. Seamos bendecidos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.